Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Históricas, donde trataremos distintos temas conocidos y otros no tanto. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle like y suscribirse. Sin más que decir, comenzamos. Hoy vamos a hablar de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue desde 1955 hasta 1975, en donde habían dos países enfrentados. Por un lado teníamos Vietnam del Norte, llamada República Democrática de Vietnam, respaldado por China y la URSS. Y por el otro lado teníamos a Vietnam del Sur, llamada República de Vietnam, la cual estaba en contra de los comunistas, con el apoyo de los Estados Unidos. Causas de la guerra. La guerra de Vietnam se debió a que los Estados Unidos interrumpieron los intentos de reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todos los sectores políticos intervinieron, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Esto movilizó el levantamiento popular y la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada por Vietnam del Norte para intentar reunificar el país bajo un gobierno comunista. La causa inicial fue la intención de derrocar el gobierno del sur de Vietnam, que fue liderado por las guerrillas comunistas del Frente de Liberación Nacional, que contaron con el apoyo de Vietnam del Norte, lo que terminó en una guerra entre los dos países. Fases de la guerra. La primera fase, llamada el dominio de Vietnam del Norte, fue desde 1959 hasta 1964. Desde mediados de los 50, un grupo llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también llamado Vietcong, había comenzado a intervenir en Vietnam del Sur, siendo apoyados mediante armamento por Vietnam del Norte. Las acciones armadas del Vietcong eran una reacción contra el gobierno de la región y su gran corrupción, aunque también influyó que las ideas comunistas de gran parte de la población chocaban con los intereses de los gobernantes del sur. La idea del Vietcong era derrocar al gobierno y unificar las dos partes de Vietnam en un único estado. El Vietcong era superior a las tropas del sur, por lo que no tardaron en conseguir rápidas victorias. Pocos meses después llegaron los primeros estadounidenses, pero no eran tropas, sino tan solo asesores militares, que los americanos habían enviado para aconsejar al sur. Los soldados del sur recibieron entrenamiento militar y armamento, pero eso no impidió que el Vietcong continuara ganando batallas y conquistando distintos territorios de Vietnam del Sur. Las numerosas victorias del sur provocaron que en 1964 más de la mitad de Vietnam del Sur estuvieran bajo mano del Vietcong, siendo entonces cuando los Estados Unidos decidieron que era hora de intervenir en la guerra. La segunda fase, también llamada los Estados Unidos entran en el conflicto, fue desde 1964 hasta 1968. Las victorias del Vietcong eran cada vez más numerosas, y Estados Unidos solo quería una pequeña excusa para intervenir. En agosto de 1964 se produjo el incidente del Golfo de Tonkin, cuando el destructor USS Maddox fue atacado por un grupo del Vietcong. 2 días después, el destructor volvió a ser atacado, siendo entonces cuando el presidente Johnson decidió iniciar el ataque a Vietnam. La entrada de los Estados Unidos trajo resultados casi de inmediato, y Vietnam del Sur comenzó a recuperar parte de su territorio. En estos años sucedieron las primeras batallas entre estadounidenses y vietnamitas, como la del Valle de La Drang o la Operación Starlight, las cuales demostraron que las tropas estadounidenses eran muy superiores a las vietnamitas. A todo esto se unió la Operación Rolling Thunder, la cual consistió en el bombardeo de Vietnam del Norte, para destruir parte del país y que el Vietcong se rindiera. Por otro lado, el Vietcong decidió que lo mejor era pasar una guerra de guerrillas, ya que al conocer mejor el territorio tendrían las de ganar. Los vietnamitas construyeron túneles por todas partes, en los cuales se escondían
para atacar por sorpresa a los estadounidenses. Al mismo tiempo, usaban un camino que era usado para dar suministros al Vietcong por parte del gobierno del norte. Luego comenzó la tercera fase, llamada la Ofensiva del Norte y la Vietnamización, que fue desde 1968 hasta 1973. En 1968, el Vietcong realizó dos enormes ofensivas contra las tropas estadounidenses. La primera fue la de Khe Sanh, un bombardeo continuo del Vietcong contra una base protegida por los Boinas Verdes, los cuales lograron aguantar durante más de 70 días antes de perder. Este ataque es considerado como la única derrota de Estados Unidos en la guerra. El segundo ataque fue la ofensiva de Tet, siendo un ataque a una gran cantidad de capitales provinciales de Vietnam del Sur, al mismo tiempo por parte del Vietcong. La ofensiva trajo consigo una enorme cantidad de bajas en ambos lados, pero terminó con la victoria estadounidense. Aún con la victoria, esta batalla fue un punto de inflexión para los estadounidenses, ya que muchos norteamericanos habían muerto, produciendo una enorme cantidad de quejas por parte de la sociedad estadounidense, que quería ver terminada la guerra. Tras estas batallas y la llegada de Richard Nixon a la presidencia, se comenzó la llamada Vietnamización, la cual consistía en preparar y fortalecer a los ejércitos de Vietnam del Sur, y después ir retirando tropas estadounidenses poco a poco. Todo esto en gran parte fue debido a que la opinión pública estaba totalmente en contra de la guerra. El plan no funcionó del todo bien, ya que la guerra no estaba lo suficientemente bien encarrilada como para abandonar Vietnam. Aún con todo, la situación era insostenible y las tropas estadounidenses comenzaron un lento proceso de retirada de Vietnam. En 1973, los Estados Unidos firmaron los Acuerdos de Paz de París, deteniendo el fuego y retirando sus tropas, por lo que la guerra de Vietnam volvió a ser un conflicto civil entre el sur y el norte. Luego llegamos a la cuarta fase, llamada el fin de la guerra, que fue de 1973 hasta 1975. Tras la retirada de Estados Unidos, el gobierno de Vietnam del Norte reunió todas las tropas que podía conseguir, buscando una última ofensiva que ganara la guerra. Con todo esto, llegó la ofensiva de primavera, siendo un ataque masivo del Vietcong y las tropas del norte contra lo que quedaba del ejército del sur. La ofensiva terminó con una rendición total y con la caída de la capital del sur, llamada Saigón. Con todo esto, terminó la guerra de Vietnam, unificándose ambas regiones en un solo Vietnam bajo el gobierno comunista que regía Vietnam del Norte. Consecuencias de la guerra. Durante este conflicto murieron casi 1.200.000 soldados de Estados Unidos, Vietnam y también de otros países como Corea del Sur. Se estima que podrían haber muerto de 2 a 6 millones de civiles durante los 20 años que duró el conflicto. Más de 1 millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989. El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes, 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. En Estados Unidos se dio el denominado Síndrome de Vietnam, por el cual el país perdió su espíritu de nación unida y vencedora. Miles de soldados sufrieron graves secuelas y quedaron parapléjicos, con discapacidades o con serios trastornos mentales a causa de la guerra. Estados Unidos usó un agente naranja herbicida para devastar grandes extensiones de selva, por lo que el impacto en el medio ambiente fue enorme. Este agente naranja afectó a la salud de la población local y de los soldados de ambos bandos, que padecieron graves efectos secundarios. Y además existe una gran extensión de zonas minadas, lo que afecta negativamente a la agricultura del país y por lo tanto a su economía. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.